Continuando con la segunda parte de la clase, vamos a adentrarnos ahora al estudio de la biopelícula y su potencial patogénico. Ya hemos hablado bastante de biopelículas, solo como recordatorio que les quede que la biopelícula, su definición fue inicialmente planteada por Costerton en 1987 y fue definida como una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, ya que esta conglomeración, esta comunidad bacteriana está inmersa en una matriz extracelular producida por sus mismos integrantes, es decir, por las mismas bacterias que conforman esta estructura, las cuales pueden estar adheridas a una superficie biótica o abiótica, es decir, que la biopelícula puede formarse sobre una superficie viable o no viable, ¿no? No viable como un artificio, un material prostético, un biomaterial, o puede formarse sobre células viables, sobre tejidos, ya sea superficies tanto descamativas o no descamativas, que son las que encontramos en la cavidad bucal. Entonces recuerden, es una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, eh, formada sobre una superficie que puede ser biótica o abiótica. También una biopelícula puede basarse en la unión de bacterias entre ellas suspendidas en un medio líquido, eh, es decir, un agregado de bacterias en un medio acuoso sin necesidad de ser sésiles, sin necesidad de estar adheridas a una superficie sólida, también se considera definición de biopelícula. Por lo tanto, es una comunidad bacteriana, ¿sí? Formada por bacterias o bacterias y hongos u otro tipo de microorganismos unidos a un sustrato o superficie o unas a otras y embebidas en una matriz extracelular que estas bacterias o estos microorganismos producen. Recuerden que las biopelículas pues no son homogéneas, ¿sí? Están formadas cuando son bacterianas netamente, están formadas en condiciones obviamente naturales por distintos géneros bacterianos, distintas especies. Pueden ser también biopelículas formadas por bacterias y células fúngicas, y cuando la bacteria está infectada, en este caso por un fago, va a ser algo más heterogéneo todavía, ¿no? Porque vamos a encontrar ya varios tipos de microorganismos, bacterias, hongos, virus, que están en este caso alojados en una bacteria. Recuerden que los virus son pues agentes intracelulares obligados, siempre los vamos a tener dentro de un hospedador, de una célula hospedadora que les provea la maquinaria molecular para que puedan replicar su material genético. Y bueno, las biopelículas, esto es importante, generalmente muestran un fenotipo alterado en cuanto a su potencial para multiplicarse o en cuanto a la expresión, al nivel de expresión génica, porque como les dije, su regulación es muy dinámica, están expuestas a los cambios del entorno y esos cambios van pues a influir sobre el perfil de expresión génica de los integrantes de esa biopelícula y esos cambios en la expresión génica pueden traducirse en una inhibición para el desarrollo de este biofilm, es decir, el mismo puede inhibirse, las células conformantes pueden desprenderse y irse a colonizar sitios dispersos, por ejemplo, sitios alejados, o las condiciones del entorno pueden, por ejemplo, favorecer el crecimiento de la biopelícula, el que se agreguen otras especies y se haga una estructura mucho más compleja. Puede también las condiciones del entorno eh, modificar los factores de virulencia, las propiedades de virulencia de los integrantes de esta biopelícula. En definitiva, es una estructura altamente dinámica, ¿sí? ¿Cuáles son las características que se reconocen en una biopelícula? Bueno, primero que están formadas por comunidades microbianas, por lo tanto, cuando hablamos de biopelículas, hablamos de una estructura
compleja, ¿sí? Que puede estar formada solamente por bacterias o puede estar formada por bacterias y hongos, o puede estar formada por bacterias, hongos, parásitos e inclusive virus, obviamente virus que infecten en este caso bacterias, ¿no? Van a formar parte de esta comunidad microbiana, o virus que infecten, por ejemplo, parásitos. Entonces, en definitiva, es una comunidad microbiana, es una estructura compleja, muy dinámica. En esta estructura los microorganismos pues forman colonias que adoptan una arquitectura similar a una torre o una seta, y los microorganismos constituyentes están encerrados en una matriz extracelular que ellos mismos producen, ¿sí? Que la protege a los integrantes de esta matriz extracelular. ¿Y de qué los protege? Los protege del sistema inmune del hospedador, de los antibióticos, de los antisépticos. Es una estructura atravesada además por canales que favorecen el flujo de nutrientes, los intercambios metabólicos, la excreción de desechos. Y los microorganismos, como les dije, los microorganismos que están formando esta biopelícula, esta comunidad microbiana, son más resistentes o son menos vulnerables, menos susceptibles a la acción de los antisépticos, de los antibióticos y a la fagocitosis o a los mecanismos inmunes del hospedador. ¿Por qué? Básicamente porque están protegidos por esta matriz extracelular que previene el paso justamente de moléculas, ¿sí? Y de células, células del sistema inmune. Entonces es una estructura que le da sostén, que le da soporte a esta población microbiana y que la protege de las condiciones desfavorables del entorno. Entonces recuerden, las biopelículas son menos susceptibles a la acción de los antisépticos, de los antibióticos y a los mecanismos inmunológicos del hospedador. Entonces, ante una infección provocada por un biofilm, para poder lograr respuesta al tratamiento antibiótico es necesario previamente desorganizar esa biopelícula para poder lograr el resultado deseado, ¿sí? Que el microorganismo pueda penetrar en la bacteria, en el microorganismo. Se necesita primeramente desorganizar esta estructura. Y bueno, en las biopelículas los microorganismos se comunican entre sí por señales químicas, por autoinductores, están expuestos a la regulación del sistema de quorum sensing, y estas señales químicas van a generar modificaciones en los patrones de expresión génica, van a activar nuevas proteínas o nuevas enzimas. Y estos cambios en la expresión génica obviamente se van a traducir en cambios fenotípicos. Esos cambios fenotípicos pues pueden a su vez traducirse en un menor desarrollo de la biopelícula, pueden traducirse en un mayor desarrollo de la biopelícula y pueden traducirse en cambios de la virulencia o en los patrones de virulencia, ¿sí? Entonces, las bacterias o los microorganismos que están formando esta biopelícula tienen que actuar en una forma orquestada, ¿sí? En la biopelícula actúan mecanismos que tienen que ver con el sistema de quorum sensing, que van a regular la densidad de esa biopelícula, la cantidad de población, ¿sí? Hasta dónde tiene que crecer esa biopelícula, y a su vez esas señales de quorum sensing dadas por autoinductores van a influir sobre los perfiles de expresión génica, y eso puede traducirse en cambios fenotípicos, en cambios relacionados, por ejemplo, con los patrones de virulencia, como ocurre, por ejemplo, en una biopelícula cariogénica. Los cambios en el entorno, la mayor disponibilidad de azúcares del tipo de la sacarosa, por ejemplo, va a promover cambios en la expresión génica de las bacterias involucradas o que están constituyendo ese biofilm.
va a favorecer el crecimiento de bacterias fermentadoras que utilizan estos azúcares para obtener energía, pero que como efecto colateral desencadenan o generan ácidos, y la presencia justamente de este entorno más ácido, con este pH mucho más bajo, y el enriquecimiento en nutrientes del tipo de sacarosa va a provocar cambios en la expresión génica, puede aumentar la expresión de genes de virulencia, como pasaba por ejemplo con el péptido CCPA, el péptido A de control de catabolito, que recordemos en la clase de Streptococo, pues actuaba como un regulador global de la expresión génica en el género Streptococo, y en presencia de sacarosa este gen, este factor de transcripción podía ser capaz de promover la expresión de genes de virulencia en el género Streptococo. Entonces, de las biopelículas, recuerden la definición de una biopelícula. Recuerden que es una comunidad microbiana que se puede establecer sobre una superficie biótica o abiótica, pero también se considera biopelícula células coagregadas unidas unas con otras, inmersas en un medio líquido. Está esta comunidad encerrada en una matriz extracelular de naturaleza básicamente polisacárida, que la engloba, que la protege, y que es producida por los mismos integrantes de la biopelícula. Es una estructura compleja, heterogénea, generalmente en su composición. Los microorganismos que encontramos en esta estructura están formando microcolonias que adoptan una estructura tridimensional tipo torres o zetas, y que las podemos ver, por ejemplo, estudios por microscopio de fluorescencia, básicamente un microscopio con focal de fluorescencia que nos permite hacer la proyección en plano Z, y podemos llegar a ver estas estructuras. Recuerden que es una estructura atravesada por canales que favorecen el flujo de nutrientes, y los microorganismos que componen esta biopelícula son resistentes a los antisépticos, a los antibióticos y al sistema inmune del hospedador. Bueno, vamos a hablar sobre las hipótesis que se han planteado a lo largo del tiempo sobre la formación de la biopelícula. Estas tres hipótesis que se plantearon para explicar la formación de la biopelícula y su potencial patógeno fueron la hipótesis inicialmente no específica, para luego pasar a una hipótesis específica, donde pues da énfasis, resalta la especificidad justamente de esa biopelícula, la presencia de bacterias con propiedades de virulencia, y para llegar finalmente a la hipótesis ecológica, donde el potencial patógeno de la biopelícula está condicionado por los factores del entorno, por el ambiente, por los factores relacionados con el hospedador, su estilo de vida, es decir, sus hábitos, el estado socioeconómico del hospedador, o sea, factores de riesgo tanto externos como internos, y el tiempo. Bueno, la hipótesis no específica, que fue la primera en establecerse para explicar el potencial patógeno de una biopelícula, esta hipótesis le da más importancia a la cantidad de microorganismos presentes en la biopelícula y no considera los distintos grados de virulencia. Es decir, esta hipótesis sostiene o sostenía que una biopelícula era más patógena cuando estaba más enriquecida de bacterias, es decir, entre mayor población bacteriana tenía una biopelícula, más patógena era, sin considerar la composición, sin considerar el perfil de bacterias presentes, ¿sí? No importaba si eran más o menos virulentas, o si todas eran poco virulentas, lo que importaba era la masa de ese biofilm, la cantidad de ese biofilm. Entonces, entre más poblado, mayor potencial patógeno. Obviamente esta hipótesis no logró tener apoyo, y fue luego reemplazada
por la hipótesis específica. Y la hipótesis específica justamente es aquella que da énfasis y da relevancia a la especificidad, es decir, al perfil de bacterias que forman la biopelícula, considerando que una biopelícula es más patógena cuando está constituida, cuando está compuesta de bacterias con altos niveles de virulencia. Entonces, justamente resalta la especificidad, ¿sí? Justamente en esta hipótesis, la caries dental y enfermedades periodontales se consideran problemas microecológicos iniciados por poblaciones selectivas de microorganismos sobre superficies específicas. O sea, según esta hipótesis, estas patologías bucales de alta prevalencia, como la caries y las enfermedades periodontales, son el resultado de la acción sobre una superficie específica de poblaciones de microorganismos muy selectivos, ¿no? Que tienen justamente propiedades cariogénicas o periodontopatogénicas. Así, por ejemplo, una biopelícula con predominio de microorganismos gram positivos que tengan propiedades acidogénicas y que sean acidúricos van a ser capaces de desarrollar un proceso de caries dental, y en cambio una biopelícula con una mayor proporción de microorganismos proteolíticos gram negativos forman entonces una placa de tipo con esta especificidad, ¿no? Una placa periodontopatogénica capaz de promover el desarrollo de una enfermedad periodontal. Y la hipótesis ecológica que fue propuesta por Marsh en 1997, esta hipótesis propone que la enfermedad, como la caries o como la enfermedad periodontal, pues es el resultado del balance o el desbalance entre las condiciones que brinda el hospedador con los microorganismos de la cavidad bucal y aquellos que constituyen la biopelícula dental. Entonces, tiene que darse un desequilibrio entre los factores relacionados con el huésped, los factores relacionados con los componentes o los integrantes de la biopelícula dental, más otros factores de riesgo, tanto externos como internos, que los vamos a desarrollar más adelante, para poder llevar a un estado de enfermedad, ¿sí? Y como les dije, la regulación de la biopelícula es un proceso muy dinámico que está sometido a las variaciones del entorno, ¿sí? Las variaciones del microambiente donde está desarrollada esa biopelícula, ese biofilm, esa comunidad microbiana, va a influir sobre los patrones de expresión génica de las bacterias que están integrando esa estructura, esa biopelícula, y eso puede promover, o puede generar distintos resultados o efectos en el fenotipo, ¿no? Puede traducirse en un menor desarrollo de la biopelícula, puede traducirse en un mayor desarrollo de la biopelícula o puede traducirse en cambios en el potencial patógeno, ¿no? Puede hacer que las bacterias que están formando esa estructura sean más virulentas o menos virulentas. Entonces, esta es la hipótesis básicamente que ha usado o en la cual se ha inspirado Fejerskov para definir la caries dental al día de hoy, para otorgarle la definición que se maneja ahora según el nuevo paradigma de Fejerskov de caries dental basada en esta hipótesis ecológica, donde la enfermedad es el resultado del desbalance, del desequilibrio que se dé entre los factores relacionados con el hospedador, con la biopelícula, con los integrantes de esta biopelícula y con otros factores tanto de riesgo, tanto externos como internos, y que sumados en conjunto y actuando por un tiempo determinado o un tiempo suficiente, podrán promover o podrán llevar al desarrollo de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar
de los géneros y especies microbianas que encontramos en la cavidad bucal. Vamos a explicar cómo se distribuyen los diferentes géneros bacterianos en este ambiente llamado, en este entorno llamado cavidad bucal, que dijimos que era un nicho extremadamente complejo, ¿sí? ¿Y por qué era un nicho extremadamente complejo? Porque está formado por distintos subnichos y en cada subnicho van a actuar diferentes factores, tanto específicos como inespecíficos del sistema inmune, y en cada subsitio, en cada nicho de la cavidad bucal, vamos a tener variaciones en cuanto a los determinantes ecológicos, como son pH, temperatura, potencial redox. ¿Sí? Hay sitios de la boca donde el potencial redox es más alto, hay sitios de la boca donde el potencial redox es más bajo, y eso obviamente va a condicionar el perfil de bacterias que puedan llegar a colonizar ese nicho. Bueno, los géneros bacterianos que colonizan la cavidad bucal los podemos clasificar en dos grandes grupos: aquellos géneros clásicamente descritos como gram negativos y aquellos géneros clásicamente descritos como gram positivos. O sea, en la cavidad bucal vamos a encontrar bacterias colonizando, bacterias tanto gram positivas como gram negativas, que de acuerdo a la morfología pueden ser cocoides, pueden ser bacilos, filamentosos, y de acuerdo a sus reacciones de oxidorreducción pueden ser aeróbicos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, otros pueden ser capnófilos. O sea, hay una gran diversidad, pero primariamente los clasificamos en dos grupos, ¿no? Bacterias descritas como gram negativas y bacterias descritas como gram positivas. Ahora, las bacterias descritas como gram negativas, a su vez agrupadas en 5 phylums. Estos phylums, cada uno comprende sus distintos o sus respectivos géneros y especies. Y dentro de justamente los géneros descritos como gram negativos encontramos los 5 phylums: el phylum Bacteroidete, el phylum Spirochetes, Filtraregistes, Proteobacterias, Chlamydiae. Cada uno de estos phylum integra sus respectivos géneros y especies. Y las bacterias que están clasificadas como gram negativas y que están agrupadas en cualquiera de estos 5 phylums mencionados, pues en general se caracterizan por tener una morfología fundamentalmente bacilar o filamentosa, ser móviles, tienen un metabolismo básicamente proteolítico, en general estoy hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obtienen la energía a partir de compuestos nitrogenados, ¿sí? Metabolizan los aminoácidos, ¿sí? Degradan aminoácidos para obtener compuestos que le provean una fuente de nitrógeno. En definitiva, son bacterias básicamente proteolíticas las que integran este primer grupo de géneros bacterianos clásicamente descritos como gram negativos, ¿sí? Y que de acuerdo a la morfología pues son básicamente bacilos y filamentosos, y de acuerdo a las propiedades pues tintoriales pueden ser tanto, en este caso, perdón, de acuerdo a las propiedades tintoriales son exclusivamente todos gram negativos, ¿sí? No olviden, entonces los gram negativos están agrupados en estos 5 phylums, ¿sí? Que de acuerdo a las propiedades de oxidorreducción son básicamente anaerobios, anaerobios estrictos, algunos son capnófilos, y de acuerdo a la morfología son básicamente bacilos y filamentosos. Y el segundo grupo de bacterias que encontramos en la cavidad bucal, que es bastante amplio, y que son los géneros bacterianos clásicamente descritos como gram positivos, y estos han sido agrupados en 6 phylum: phylum Firmicutes, que es un phylum bastante amplio, abarca una amplia variedad de géneros y especies bacterianas
caracterizadas básicamente por ser todas ellas fermentadores, ¿sí? Tienen un metabolismo fermentador. Y dentro de este filum, por ejemplo, vamos a encontrar a los famosos estreptococos, que como vieron en la clase anterior es el género predominante, el género estrella de la cavidad bucal, y es uno de los géneros más versátiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo encontramos prácticamente colonizando todos los nichos descritos en la cavidad bucal, ¿sí? Dentro de este grupo de bacterias gram positivas tenemos también el filum Actinobacteria, que se diferencia del Firmicutes por tener, son bacterias que tienen alto contenido GC en su genoma. Esa es una diferencia importante con el filum Firmicutes, ya que el filum Firmicutes presenta o agrupa bacterias que presentan un bajo contenido GC en su genoma. Después el filum Fusobacteria, que también entraría o que también integra bacterias obviamente filamentosas, como Fusobacterium nucleatum, como Leptotricha, por ejemplo, que son bacterias gram positivas, filum Deinococcus thermus, el filum Acidobacteria y el filum Chloroplexi. De estos filum, ¿cuáles son los más prevalentes en la cavidad bucal, los de mayor protagonismo dentro de los géneros, digamos, dentro de este grupo de bacterias clásicamente descritas como gram positivas? Los filum que reconocemos en este grupo son básicamente Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando de las bacterias tradicionalmente definidas como gram negativas. Entonces, habíamos dicho que dentro de las bacterias que colonizan la cavidad bucal y que son clásicamente definidas como gram negativas, reconocemos 5 filum: el filum Bacteroidetes, el filum Spirochetes, Synergistes, Proteobacterias y Clamidia. El filum Bacteroidetes integra básicamente bacilos, ¿sí? Bacterias de morfología bacilar, que de acuerdo al mecanismo de respiración son fundamentalmente anaerobios y algunos pocos son capnófilos, es decir, que necesitan concentraciones muy elevadas de CO2 para desarrollarse. Y dentro de este filum reconocemos, por ejemplo, estos géneros, los géneros bacteroides, Tanerella, Prebotella, Porphyromonas, Capnocitofaga. Dentro, por ejemplo, del género Bacteroides, hay una especie que la encontramos colonizando la biopelícula supragingival, es el caso de Bacteroides obliformans. Los 3 géneros que están subrayados en rojo, ¿por qué? Porque forman este famoso complejo rojo que se considera pues periodontopatogénico, abunda o sus componentes son abundantes en la enfermedad periodontal, en las diversas formas o en los distintos estados o estadios de periodontitis, y son Tanerella, Prebotella, Porphyromonas, que son bacterias, como ya lo mencionamos en la clase anterior, proteolíticas, de acuerdo a su metabolismo, obtienen la energía a partir de la degradación de las proteínas. Son bacterias pues el tipo de los bacilos en cuanto a su morfología, y recuerden que desde el punto de vista de las reacciones de oxidorreducción, este filum Bacteroidetes integra bacterias anaerobias, ¿sí? Tanerella, Prebotella, Porphyromonas son anaerobios, y Capnocitofaga, que es capnófilo. Capnocitofaga se lo ha encontrado, se lo ha aislado en bolsas periodontales, se lo ha aislado también en conductos radiculares infectados. Tanerella, Prebotella, Porphyromonas también se ha aislado tanto de bolsas periodontales y de conductos radiculares infectados, es decir que podemos encontrar esos géneros en los procesos perirradiculares, pero se los considera básicamente pues integrantes de infecciones sinérgicas a nivel de los procesos perirradiculares, es decir, son invasores secundarios básicamente.
Bueno, el filum Spirochetes, que como vimos algo de espiroquetas cuando revisamos Treponema pallidum, causante de la sífilis, dijimos que pues la familia Treponemaceae, ¿no?, que integra el género Treponema, y otras como Borrelia, por ejemplo, Leptospira, que están dentro de la familia Treponemaceae, que a su vez pertenecen al filo Spirochetes. Dijimos que dentro del género Treponema habían otros tipos de treponemas aparte de Treponema pallidum, y que podían encontrarse colonizando o formando parte de la biota comensal, pero en bajo número. Es el caso de Treponema dentícola, por ejemplo, o Treponema sokransky, Treponema vicentii, Treponema parvum, Treponema pectinovarum, que bueno, son distintas especies de este género que pueden encontrarse formando parte de la biota comensal, pero en bajo número. ¿En qué casos las vamos a encontrar aumentadas? Bueno, las vamos a encontrar aumentadas en bolsas periodontales, es decir, en pacientes con enfermedad periodontal, y se han encontrado también aumentadas estas especies de treponemas en conductos radiculares infectados, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a su respiración, recuerden que los treponemas son anaerobios, ¿sí? Son espiroquetas, son pues bacterias móviles por ese endoflagelo que presentan. Y Treponema dentícola justamente tiene un papel importante en la patogénesis de la enfermedad periodontal. Se lo ha aislado en altas cantidades en pacientes con enfermedad periodontal. Bueno, el Phylum Synergistes, que integra también bacilos anaerobios como Synergistes de sulfovibrio. Synergistes se lo ha encontrado, se lo ha aislado tanto de pues infecciones radiculares o procesos radiculares. Se lo ha encontrado también en bolsas periodontales. Y después tenemos el Phylum Proteobacterias, que es bastante amplio y está formado por 5 subfamilias que han sido designadas con letras del alfabeto griego. Entonces, dentro del Phylum Proteobacterias se reconocen 5 subdivisiones o 5 subclases: la subdivisión alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Por ejemplo, las proteobacterias de la subdivisión alfa-beta están muy relacionadas entre sí. Las proteobacterias alfa se las ha encontrado en pacientes con enfermedad periodontal. La subdivisión beta, por ejemplo, integra la familia Neisseria, que a su vez comprende el género Neisseria, el género Eikenella, Kingella, Eikenella, que se lo ha aislado del tracto respiratorio superior, y el género Neisseria, que estaría dentro de esta subdivisión de beta proteobacterias. Podemos citar, por ejemplo, Neisseria zika, Neisseria mucosa, Neisseria subflava. Cuando vimos este género en esta clase de las iniciales, la unidad temática 2, donde profundizamos sobre Neisseria gonorrhoeae, hablamos sobre el género Neisseria y dijimos que hay especies de Neisserias que pues forman parte de la biota comensal. Las encontramos tanto en la biopelícula supragingival como subgingival, colonizando la mucosa de labios, el dorso de la lengua, la orofaringe, y son básicamente este tipo de Neisserias subflava, mucosa, zika, y que en definitiva pertenecen al Phylum Proteobacterias, ¿sí? Y recuerden que las Neisserias, por ejemplo, que son de interés, se comportan como microaerofílicos, básicamente. Requerían un porcentaje de CO2 para poder desarrollarse, un porcentaje mínimo. Después, las proteobacterias gamma, esta subdivisión, por ejemplo, abarca los géneros Aggregatibacter y Haemophilus influenza, parainfluenza. Aggregatibacter, que tiene una pues amplia diversidad antigénica, y en función de esta amplia diversidad antigénica o estructura antigénica, Aggregatibacter pues ha sido clasificado en varios serotipos.
que van de la A a la E, y tanto Haemophilus como Aedeativacter se los ha encontrado en bajo número en condiciones de salud bucal, tanto en niños como en adultos, cuando incrementan estos géneros bacterianos que son del tipo de las gamma proteobacterias, bueno, en condiciones inflamatorias, en condiciones de enfermedad periodontal. Aedeativacter, por ejemplo, se lo ha asociado con determinado serotipo, se lo ha asociado con periodontitis destructivas, ¿sí? Determinadas cepas de Aedeativacter actinomyces concomitans están relacionadas con formas destructivas de enfermedad periodontal, ya que determinadas cepas tienen la habilidad de secretar una leucotoxina que inactiva, inmoviliza al polimorfo nuclear neutrófilo, y esto condiciona que el paciente experimente enfermedades o cuadros periodontales bastante severos, ¿sí? Donde la pérdida de inserción evoluciona en poco tiempo, o sea, es una enfermedad de rápida evolución, y cursa con un fenotipo bastante característico, ¿sí? Y en ese tipo de enfermedad periodontal, o en ese fenotipo de periodontitis, Aedeativacter actinomyces concomitans tiene un papel protagónico. Y después tenemos, bueno, las delta proteobacterias, que está, esta subdivisión de las delta proteobacterias está integrado por bacterias asociadas a litosis, porque generan como producto de su metabolismo compuestos sulfurados. Toda bacteria que genere compuestos sulfurados como parte de su metabolismo es capaz de causar halitosis, ¿sí? Y las proteobacterias de la subdivisión Epsilon, que dentro de esta subdivisión, entonces tenemos, por ejemplo, los géneros Campylobacter y Helicobacter, ¿sí? Helicobacter es básicamente un comensal, se podría decir, debido a la alta prevalencia de colonización de la mucosa gástrica. Es una bacteria productora de uriasa, y obviamente va a existir en sitios de la cavidad bucal donde hay alto contenido de urea. ¿Y dónde es eso? Obviamente en el surco gingival. ¿Por qué? Porque dijimos que el surco gingival presenta este trasudado del plasma y el llamado fluido gingival crevicular. Entonces el fluido gingival crevicular, que es un derivado del plasma sanguíneo, tiene todos los componentes que encontramos en el plasma, entre ellos la urea. Entonces, ese género, particularmente el Helicobacter, cuando lo encontramos en cavidad bucal, lo vamos a detectar en pacientes con enfermedad periodontal, con bolsas profundas, porque a esta bacteria le encantan los entornos, los ambientes donde encuentra altos niveles de urea. Entonces, ¿y eso dónde va a ser? Va a ser en las profundidades del surco gingival, ¿no? Ya que necesita de un alto tenor de urea para poder desarrollarse, para poder sobrevivir. Ahí están justamente los factores que condicionan la composición de la microbiota en los distintos nichos ecológicos de la cavidad bucal, ¿sí? La capacidad de sobrevivir, ¿sí? Si el Helicobacter no tiene urea, no va a poder sobrevivir por más que encuentre los receptores para colonizar. Y después Campylobacter, que también es una Epsilon proteobacteria, ¿sí? Es como un primo hermano del Helicobacter, están dentro de esta misma subdivisión, ambas bacterias son móviles. Campylobacter, por ejemplo, se ha aislado, es un bacilo. Campylobacter es un bacilo anaerobio en cuanto a su forma de respiración, y se lo ha aislado del surco gingival, y aumenta obviamente, se lo ha aislado en cantidades más elevadas, en una alta abundancia en pacientes con enfermedad periodontal y también de canales radiculares infectados. Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué bacterias vamos a encontrar predominando, vamos a recuperar en alta abundancia, en alta densidad, en pacientes con enfermedad periodontal y pacientes con procesos perirradiculares, por ejemplo, abscesos periapicales o pulpas necróticas? Y vamos a encontrar básicamente bacterias gram negativas, proteolíticas, que tienen básicamente una respiración anaeróbica,
Algunos son más extremos, son capnófilos inclusive, pero predominantemente anaeróbicos. Y algunos son móviles, ¿no? Como el caso de Campylobacter, como el caso de las espiroquetas, de los treponemas, que recuerden, todas estas bacterias podemos encontrarlas en condiciones de salud, pero en bajo número, ¿sí? Podemos encontrar porfiromonas gingivalis en el surco gingival, pero en muy bajo número, en muy bajo número. ¿En qué condiciones va a encontrarse? En niveles altos porfiromonas y obviamente en condiciones de enfermedad periodontal, pero hay otras especies de porfiromonas que no lo mencioné en este segmento de los del filum Bacteroidetes. Hay porfiromonas, por ejemplo, endodontalis, que se lo ha recuperado de la caries de dentina, y hay otras especies también de porfiromonas que se han recuperado de distintos sitios de la mucosa bucal, como las amígdalas, dorso de lengua, también se han encontrado en la saliva. Así que Porphyromonas gingivalis no es la única especie del género Porphyromonas que pertenece al filum Bacteroidetes. ¿Sí? Hay varias especies. La que predomina en el surco gingival es Porphyromonas gingivalis, y es la que predomina en condiciones de enfermedad periodontal y también conductos radiculares infectados. Y el resto de especies de porfiromonas, es decir, porfiromonas distintas a la gingivalis y tal vez a la endodontalis, lo vamos a encontrar formando parte de la biota comensal, de amígdala, de saliva, de dorso de lengua, por ejemplo. Y bueno, después el filum Clamidiae, que también integra géneros bacterianos gram negativos, de acuerdo a sus propiedades tintoriales, a la estructura de su pared celular. Dentro de este filum se reconocen formas cocoideas, pero que funcionan como parásitos intracelulares obligados, y es el caso del género Chlamydophila, por ejemplo, que es un endosimbionte. ¿Por qué es un endosimbionte? Porque justamente provoca infecciones intracelulares, o sea, es un patógeno intracelular obligado. No es como el resto de las bacterias, que puede ser extracelular, que puede multiplicarse fuera de la célula huésped. Este género Chlamydophila necesita sí o sí introducirse, es decir, necesita colonizar el interior de la célula hospedadora, encontrar receptores en el interior de la célula hospedadora de la célula eucariota para poder desarrollarse. Es un endosimbionte. Bueno, ahora vamos a hablar de las bacterias que colonizan la cavidad bucal y que tradicionalmente son descritas como gram positivas. Y dijimos que este grupo pues ha sido reclutado en 6 filums, y dijimos que esos 6 filums, los más protagónicos en la cavidad bucal, son básicamente 3: el filum Firmicutes, el filum Actinobacteria y el filum Fusobacteria, que son básicamente de los que vamos a hablar por cuestiones de didáctica, de tiempo. Bueno, el filum Firmicutes, recuerden que al igual que ocurría en la mucosa intestinal, era una de las familias de bacterias pues predominantes, protagónicas, como lo es también el filum Bacteroidetes en mucosa intestinal. Recordemos, en mucosa intestinal el microbioma está básicamente integrado por filum Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacterias, que eran las 3 familias pues protagónicas, predominantes. En la cavidad bucal podemos decir que ocurre algo similar, pero hay más variabilidad en la cavidad bucal, ¿no? Vamos a encontrar bacterias gram negativas, y de esas bacterias gram negativas tenemos como predominantes, como protagónicos, el filum Bacteroides, Bacteroidetes, y dentro de ese filum Bacteroidetes tenemos distintos géneros, pero también vamos a encontrar otros filum, ¿no es cierto?, como el filum Spirochetes,
el filum Proteobacterias, que también de alguna manera son importantes, son protagónicos en la cavidad bucal, es decir, que hay mayor variabilidad si comparamos con lo que pasa en el microbioma intestinal. En el caso del Filum firmicutes, pues este filum integra bacterias gram positivas, pero que tienen un bajo contenido de guanina citosina en su genoma. ¿Y para qué sirve este contenido GC? Este contenido es usado para clasificar a las bacterias, es decir, tiene utilidad taxonómica, y también para saber pues, las cualidades que tiene un gen a la hora de amplificar una región de un gen, por ejemplo, por PCR. Sabiendo el contenido de GC, si es alto, si es bajo, yo sabré qué temperatura tengo que utilizar en el paso de la desnaturalización, de la apertura de las cadenas, para iniciar el proceso de amplificación en laboratorio. Entonces tiene esa utilidad conocer el contenido GC, que siempre se expresa en porcentaje, y recuerden que el contenido GC en una bacteria nunca es del 100% y nunca es del 0%, ¿no? Siempre es un porcentaje que está por debajo del 100% o por encima del 0%. En el caso del Filum firmicutes, el Filum firmicutes integra géneros y especies bacterianas que tienen todas esa semejanza de exhibir un bajo contenido GC en su genoma, y que además se caracterizan por tener un metabolismo predominante fermentador. Están agrupados en dos clases, la clase Bacilli y la clase Clostridia. La clase Bacilli abarca pues géneros o agrupa géneros bacterianos que básicamente tienen una respiración aeróbica o son anaerobios facultativos, y a su vez esta clase Bacilli pues ha sido distribuida en dos familias, la familia Bacillales y la familia Lactobacillales. Dentro de la familia Bacillales se reconocen estos géneros que ustedes ven listados: el género Gemela, Filifactor, Stomatococcus, Micrococcus. Y dentro de la familia Lactobacillales tenemos el famoso género Streptococcus, que como saben es predominante en la cavidad bucal. Es el género estrella, ¿sí? Es el más recuperado, el más prevalente y también el más abundante. También reconocemos otros géneros dentro de la familia Lactobacillales como Lactobacillus, Aviotrophia, Graulicatela. Y dentro de la clase Clostridia se reconocen básicamente géneros anaerobios, ¿sí? Así que los aerobios o anaerobios facultativos están dentro de la clase Bacilli, ¿sí? Dentro de esta clase Bacilli podemos reconocer tanto formas cocoides y bacilos, y dentro de la clase Clostridia tenemos únicamente bacterias gram positivas que tienen una respiración anaeróbica, y dentro de esta clase Clostridia se reconocen bacterias de tipo cocoide o cocobacilo, gram positivos y gram negativos. Entonces aquí viene una disyuntiva: ¿por qué hablamos de cocos gram positivos, cocos gram negativos, si estamos diciendo que el Filum firmicutes pertenece a bacterias clásicamente descritas como gram positivas? Y es porque hay géneros bacterianos que si bien exhiben componentes de pared celular típicos de una bacteria gram positiva, pero se tiñen como una bacteria gram negativa, ¿sí? Básicamente porque tienen un contenido menor al usual de peptidoglicano, pueden teñirse como una bacteria gram negativa, pero por ejemplo exhiben ácidos lipoteicoicos que no los tiene una bacteria gram negativa, o carecen del lipopolisacárido, de la típica endotoxina que tiene una bacteria gram negativa, o carecen de esa membrana externa justamente que debe tener una bacteria gram negativa para ser gram negativa. Entonces eso es lo que pasa con ciertos géneros que se reconocen en este filum, como Bellonella, como Megasfera, como Dialister, Selenomonas. Bueno, Megasfera no, esa sería la excepción, porque Megasfera no es una bacteria cultivable.
se la reconoce solamente por biología molecular, pero Bellonella, Dialister, Selenomonas son ejemplos de géneros que son descritos como gram positivos, están agrupados como bacterias gram positivas, pero se tiñen como gram negativos, por eso están dentro de este grupo. Bueno, el filum Actinobacterias son bacterias con alto contenido de guanina citosina. Esa es una diferencia con el filum Firmicutes. Agrupa géneros bacterianos que, de acuerdo a sus reacciones de óxido-reducción, son anaerobios y anaerobios facultativos, y de acuerdo a su morfología están clasificados en bacilos, cocos y filamentosos. Dentro de los bacilos, es decir, de estos géneros con alto contenido de GC en su genoma, que pueden ser anaerobios o facultativos y que tienen una morfología alargada bacilar, se reconocen los géneros Atopobium, Olsenella, Escardovia, Parascardovia, que, como vimos en la clase Streptococcus, eh, han sido recuperados en un alto porcentaje en lesiones de caries. Bifidobacterium, que es un bacilo y que también se lo ha recuperado de la placa supragingival y de las lesiones de caries de dentina. Propionibacterium, también que es un bacilo gram positivo con alto contenido GC en su pared celular, en su genoma básicamente, y que también se lo ha encontrado formando ahí parte de la microbiota subgingival, se lo ha encontrado en bolsas periodontales y en conductos radiculares infectados. Dentro de las formas cocoides tenemos Corynebacterium, que se lo ha encontrado también en la placa supragingival y se considera que puede promover la calcificación de esa placa supragingival y el establecimiento, por tanto, del sarro del cálculo. Y formas filamentosas como Actinomyces y Rhotia. Los Actinomyces es un género que abarca varias especies como Actinomyces viscosus, Actinomyces naelundi, Actinomyces israeli, Actinomyces odontolithicus. Actinomyces viscosus, naelundi se consideran los menos patógenos, ¿sí? Forman parte de la biota comensal. Actinomyces odontolithicus también forma parte de la biota comensal, pero aumenta, por ejemplo, en condiciones patológicas, en condiciones en procesos perirradiculares, en caries de dentina, y también lo vamos a encontrar en las bolsas periodontales, pero no se considera un patógeno periodontal primario, ¿sí? Y después Actinomyces israeli, que esta especie de Actinomyces sí se la considera patógena. De hecho es el causante de las actinomicosis cervicofaciales, causante de abscesos de origen odontogénico. Y después el género Rhotia, que también es una bacteria filamentosa, y Rhotia se reconocen pues dos especies, Rhotia dentocariosa y Rhotia mucilaginosa. Rhotia mucilaginosa fue recientemente categorizada, es un ex Stomatococcus mucilaginoso, y Rhotia mucilaginosa es el aislado, por ejemplo, de las salivas, el aislado de la nasofaringe, de secreciones bronquiales. Se le ha aislado también de los hemocultivos, del dorso de la lengua. Y mientras que Rhotia dentocariosa, por ejemplo, se ha aislado tanto de la saliva como de la placa y cálculo supragingival. Bueno, el filum Fusobacteria, que está formado por bacilos anaerobios estrictos, y dentro de este filum reconocemos dos géneros, el género Fusobacterium y Leptotrichia, como los más protagónicos, o sea, son los géneros representativos de este filum en la cavidad bucal.
Fusobacterium, recuerden que es fundamental para la agregación interbacteriana, era el conector para que se puedan establecer y se puedan unir a esa biopelícula los colonizadores secundarios. Si recordamos la clase anterior, era la especie puente, ¿sí? Ese bacilo que permite que se agreguen otro tipo de géneros bacterianos con un metabolismo distinto, con una fisiología diferente y que sobre todo comienzan a agregarse en la biopelícula cuando las condiciones de ese microambiente cambian hacia un aumento en los niveles de CO2. Era fundamental Fusobacterium nucleatum para conectar, para que se agreguen en la biopelícula, por ejemplo, especies proteolíticas, ¿no? Anaerobios estrictos. Leptotricha también es un género que está dentro de este filum Fusobacteria y todavía no se le ha reconocido un potencial patógeno, pero se ha aislado, Leptotricha se ha aislado, se ha podido recuperar de la biopelícula dental. Y después estos otros filum que también están dentro de las bacterias descritas clásicamente como gram positivas. Todos estos se tiñen como gram positivos. El filum Acidobacteria, que está formado por bacilos o bacterias de morfología bacilar, todas aeróbicas, como el género Acidobacterium, que es representativo en la cavidad bucal. El filum Deinococcus thermus, que integra bacterias cocoides con una respiración aeróbica o aeróbica facultativa. Dentro de este filum reconocemos el género Deinococcus. Después el filum Chloroflexi, formado por filamentos aerobios facultativos. Dentro de este filum reconocemos el género Chloroflexus. Se llama Chloroflexus porque son bacterias verdes que obtienen la energía por fotosíntesis, ¿sí? Pero fijan el carbono de una manera diferente a las típicas bacterias fotosintéticas. Y antes de pasar a revisar otros de los microorganismos que encontramos en la cavidad bucal y que integran esa biosfera rara, quiero detenerme un poquito en el filum Firmicutes. Recuerden que el filum Firmicutes entonces está constituido por bacterias descritas clásicamente como gram positivas, que tienen bajo contenido de guanina citosina en su genoma. ¿Y para qué sirve ese contenido GC? Bueno, sirve para clasificar a las bacterias, tiene importancia taxonómica, ¿no? El filum Firmicutes se diferencia de otro de los filum también predominantes en cavidad bucal, que también agrupa bacterias gram positivas, es el filum Actinobacteria, que a diferencia de Firmicutes exhibe alto contenido GC en su genoma, lo dijimos así. Y bueno, los géneros que agrupa el filum Firmicutes, recuerden que se clasifican en estas dos clases, clase Bacilli y clase Clostridia. La clase Bacilli, que pues está constituida por géneros o integrada por géneros bacterianos que desde el punto de vista de las reacciones de oxidorreducción son aerobios o anaerobios facultativos, y los que son anaerobios estrictos encajan dentro de otra clase que es la clase Clostridia, que como les expliqué, dentro de esta clase tenemos básicamente bacterias cocoides o cocos bacilos, que algunos se tiñen como gram negativos sin serlo, ¿sí? Tienen esa bipolaridad. Y dentro de la clase Bacilli, me quiero detener un poquito en la familia Bacillales, que integra, por ejemplo, estos géneros, Filifactor, Stomatococcus, Micrococcus, Gemela. Dentro de esta familia también integra en el género Staphylococcus, que también sería un Firmicutes. Recuerden que Staphylococcus es fermentador y estaría dentro de esta familia Bacillales, ¿sí? Es una bacteria aeróbica, si recordarán. Filifactor, de este género, la especie de protagonismo en la cavidad bucal es Filifactor alosis. ¿Y por qué es una especie protagónica Filifactor alosis? Porque se ha recuperado en altos niveles en pacientes con periodontitis, también se lo ha recuperado de canales radiculares infectados, ¿sí? Así que tiene importancia endodóntica, Filifactor alosis. Y bueno, Staphylococcus, que hay varias especies patógenas dentro del género Staphylococcus. Las más
protagónicas son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Recordemos la patología, no vamos a adentrar porque eso ya lo hablamos, lo revisamos en la unidad temática 3. Pero recuerden que pues la cavidad bucal no es un nicho tan predilecto por Staphylococcus aureus, lo podemos encontrar como un integrante inclusive de la biota comensal en condiciones de salud, pero los nichos más colonizados por Staphylococcus aureus eran básicamente la mucosa nasal, la piel y en tercer lugar podemos decir la boca. Y recuerden las infecciones vinculadas a Staphylococcus aureus, que eran básicamente infecciones piógenas, está muy presente en la patogénesis de la osteomielitis, y Staphylococcus epidermidis, que está asociado a la etiopatogenia de osteomielitis en pacientes con portación de implantes, básicamente. Y dentro del género Micrococcus hay una especie importante, Micrococcus micros, que por ejemplo en asociación con otra especie bacteriana como Prevotella melanogénica se han encontrado en los conductos radiculares infectados. Y la familia Lactobacillales, que integra estos géneros de alta importancia en la cavidad bucal, es el caso de Streptococcus. Recuerden que Streptococcus es el género predominante en la boca. Es un género muy versátil, puesto que pues ofrecen una amplia variabilidad o una amplia tolerancia a las condiciones del entorno. Funcionan como anaerobios facultativos, otros como anaerobios estrictos, y pueden colonizar, se los puede encontrar en cualquier nicho de la cavidad bucal. Incluso se los ha encontrado en las fauces, como por ejemplo Streptococcus mutans. De este género, recuerden los grupos de Streptococcus establecidos en el 2008 o reclasificados en el 2008 por el trabajo de Richards, gracias a la secuenciación de la región que codifica para el RNA ribosomal 16 Svedberg, y gracias a ese estudio se pudo hacer una reclasificación en 8 grupos. De esos 8 grupos, 5 corresponden a streptococcus que son importantísimos en la cavidad bucal: el grupo mutans, el grupo anginosus, el grupo mitis, el grupo sanguinis, que son importantes en la cavidad bucal. Y recuerden que los estreptococos del grupo mitis, por ejemplo, el grupo sanguinis, del grupo anginosus, salivarius, actúan como estreptococos comensales, ¿sí? Ejerciendo efectos benéficos para el hospedador, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la neutralización de la acidez en la biopelícula o la neutralización del pH, mediante la liberación o la producción de peróxido de hidrógeno, y mediante la liberación de proteínas antimicrobianas o bacteriocinas, con las cuales podían inhibir o neutralizar el desarrollo de estreptococos patógenos o del tipo cariogénicos, como el grupo mutans, ¿no? Y bueno, del grupo mutans quiero que recuerden que Streptococcus grupo mutans está integrado, por eso es un grupo, porque está integrado por varias especies en realidad, que como por ejemplo Streptococcus ratus, Streptococcus cricetus, y estos Streptococcus que están dentro de este grupo mutans muestran pues alta semejanza fenotípica con Streptococcus mutans. Es difícil prácticamente distinguirlos por métodos fenotípicos convencionales, así que básicamente la forma de discriminarlos es con biología molecular. Algunos sí son diferenciables por cualidades fenotípicas, como es el caso de Streptococcus ratus, que se diferencia de Streptococcus mutans por el perfil de proteínas en una correa electroforética en gel de poliacrilamida. Se diferencia además de mutans
por la incapacidad para producir polisacáridos extracelulares. Así que bueno, recuerden, el género Streptococcus está formado por varias especies, muchas de ellas comensales, otras patógenas como el grupo mutans, y Streptococcus grupo mutans está constituido por varias especies como Ratus, Cricetus, Streptococcus sobrinus, Streptococcus mutans, los cuales son muy semejantes en cuanto a su fisiología, en cuanto a sus propiedades metabólicas, así que la manera de discriminarlos es básicamente por biología molecular. Y Streptococcus mutans, especie mutans, tiene además, exhibe una amplia variabilidad antigénica, una amplia estructura antigénica, lo cual ha permitido clasificarlo en varios serotipos, ¿sí? Serotipos que van desde la A a la letra F, así que ese dato es importante. Y después el género Lactobacillus, que por ejemplo tiene un alto impacto en la progresión de la caries dentina. Es un género que aumenta en la progresión, en las lesiones progresivas y en las lesiones de caries dentinaria. También lo encontramos en lesiones de caries radicular a Lactobacillus junto con Actinomyces. Y de Lactobacillus pues se reconocen varias especies: Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, casei, plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius. ¿Qué podemos decir de Lactobacillus en cuanto a su metabolismo? Que básicamente se clasifican en tres grupos los lactobacillus: aquellos que son homofermentadores, heterofermentadores y los heterofermentadores facultativos. Los homofermentadores son lactobacillus que descomponen la glucosa o descomponen los azúcares, la glucosa básicamente, y generan como producto final un solo tipo de ácido orgánico, como es el ácido láctico. Es el caso, o dentro de este tipo, de este grupo, están Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius. Ambas son homofermentadoras, metabolizan la glucosa de hecho por la vía glucolítica de Embden-Meyerhof, con elevada producción de ácido láctico, solo liberan ácido láctico. Esos son los lactobacillus homofermentadores. Después tenemos los lactobacillus pues heterofermentadores. ¿Por qué? Porque descomponen la glucosa pero liberan varios tipos de ácidos orgánicos como ácido láctico, ácido acético, y también liberan CO2. Por eso se llaman heterofermentadores. Y dentro de este grupo podemos citar a Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, y después aquellos lactobacillus que utilizan ambas vías para degradar la glucosa, tanto la vía de Embden-Meyerhof y vías alternativas, y producen o median la liberación de distintos tipos de ácidos orgánicos. Es el caso de Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, por ejemplo. Y bueno, de la clase Clostridia, es importante que recuerden el género Bellonella. Recuerden que Bellonella pertenece al filum Firmicutes. Es una bacteria descrita como gram positiva, sin embargo tiene propiedades tintoriales de bacteria gram negativa, y tiene importancia en la caries dental. Sin embargo se la encuentra en bajos niveles tanto en las caries superficiales como en las caries profundas, pero se ha aislado básicamente de las biopelículas cariogénicas, pero en bajo número, y se la encuentra también como integrante de la microbiota de dorso de lengua. Bueno, y después dentro de la clase Clostridia, cocos gram positivos.
El género Peptostreptococcus también es un género pues, con relevancia en la cavidad bucal, ya que se lo ha recuperado en niveles aumentados en conductos radiculares infectados a Peptostreptococcus. Y el caso de Abiotrofia y Graulicatela, que pertenecen también a la familia Lactobacillales, que no les mencioné. Estos géneros han sido recuperados, por ejemplo, en las bacteremias, en las endocarditis infecciosas, es decir, que en la boca los encontramos como comensales, pero que cuando salen de la cavidad bucal actúan como patógenos. Es lo que pasaba también con los géneros comensales de Streptococcus, o los estreptococos de tipo de los comensales, que son importantes en la cavidad bucal por todos los efectos benéficos que ejercen, pero cuando salen de la cavidad bucal, cuando hacen bacteremia, están vinculados más bien con la patogénesis de las endocarditis. Bueno, entonces de esta manera llegamos acá con esa profundización sobre los microorganismos encontrados en la cavidad bucal. Hay otros microorganismos que también pueden colonizar la cavidad bucal, pero lo hacen en menor proporción. El core del microbioma bucal es básicamente bacteria, es básicamente bacterioma, representando el 99%, ¿no?, de los microorganismos que colonizan los nichos de la cavidad bucal. Esa biosfera rara está formada básicamente por estos grupos de microorganismos, los micoplasmas, que son bacterias. Son bacterias muy pequeñas, ¿sí? Estas bacterias, por ejemplo, son las primeras en contaminar cultivos celulares, así que son un problema fundamentalmente para la gente que trabaja en laboratorios. Pero también las podemos encontrar en la cavidad bucal, como el caso de Mycoplasma salivarium, bucal, paecium, orale, y los integrantes de la biosfera rara, que son fundamentalmente los hongos, los virus y los protozoos. De los hongos ya hablamos, dijimos que el género Cándida, en los diversos estudios realizados a lo largo del mundo, pues es el género, o es uno de los géneros fúngicos más prevalentes, más recuperados de la cavidad bucal, tanto en condiciones de salud como en condiciones patológicas. Y dentro de este género Cándida, la especie Candida albicans, es la que se lleva todos los laureles, pues sigue siendo la especie al menos más prevalente en condiciones patológicas, en condiciones o es la especie más aislada en lesiones de candidiasis, tanto en individuos inmunocompetentes como en inmunocomprometidos, aunque en los últimos años, en la última década se podría decir, se ha producido un desplazamiento en la distribución de estas especies de cándida, ¿sí? Si bien mucho tiempo Candida albicans fue la especie más recuperada en condiciones de cavidad bucal, en condiciones de salud, en condiciones de ubiosis, así como en condiciones patológicas, por ejemplo, de enfermedad periodontal. Sin embargo, hay estudios que demuestran pues, una redistribución en esta epidemiología, en esta frecuencia de colonización, y le otorgan más bien protagonismo a Candida parapsilosis y a otras especies de cándida, pero básicamente a Candida parapsilosis como una de las especies que está resurgiendo en la cavidad bucal, que está recuperándose cada vez con más frecuencia. De hecho, hay estudios que la consideran pues la segunda especie de cándida más aislada en la cavidad bucal. Así que ese es un dato a considerar, ¿sí? Si bien Candida albicans por muchos años fue considerada la especie más recuperada de la cavidad bucal en condiciones de salud, en condiciones de comensal, sin embargo, se ha visto un desplazamiento en ciertos trabajos, en ciertos estudios o en ciertos grupos poblacionales donde otras especies de Cándida, o mejor dicho, especies de Cándida no albicans,
como por ejemplo Candida quercitrusa, Candida parapsilosis, han sido pues identificadas en algunos estudios como las más recuperadas, las más aisladas. De hecho, hay un trabajo publicado en un BNC Microbiology en el 2017, donde tanto en pacientes en condiciones de salud bucal y pacientes con historia de enfermedad periodontal, se encontró un predominio sin diferencias significativas de Candida quercitrusa, seguida por Candida parapsilosis, y Candida albicans fue la tercera especie, la tercera levadura más aislada, ¿sí? Así que, como ven, hay variaciones según los grupos poblacionales, entre los factores que se han considerado o se han citado para promover o causar este desplazamiento en la distribución de especies de Cándida en la cavidad bucal hacia un predominio, o sea, un aumento de las especies no Candida albicans. Se consideran los tratamientos oncológicos, la quimio y la radioterapia de cabeza y cuello, el uso de esteroides en los hombres, el uso de anticonceptivos orales en la cavidad bucal, en las mujeres, usados por vía bucal, perdón. También se ha asociado esta redistribución en la epidemiología oral de Cándida, el uso de biodispositivos, pacientes que utilizan prótesis bucales, implantes dentales, pacientes HIV positivos, pacientes con tuberculosis, pacientes expuestos a antibioticoterapias por largo tiempo, pues se los ha considerado un grupo de riesgo para experimentar estos cambios en la epidemiología de las especies de Cándida. Ahora, ¿qué rol cumple Cándida en la cavidad bucal? Bueno, primero es importante que sepan que Cándida no se aísla en el 100% de los sujetos, ¿sí? Se aísla aproximadamente en un 40-60% de los casos. Y pues en condiciones, digamos, patológicas, en condiciones inflamatorias o de disbiosis, Cándida ha mostrado sobrecrecer en una cavidad bucal en disbiosis. Y, ¿Y qué rol va a cumplir? Pues el crecimiento IFAL, sobre todo las especies de Cándida que exhiben crecimiento filamentoso, como Cándida albicans, ha demostrado que ese crecimiento IFAL va a contribuir al desarrollo de bacterias anaerobias, anaerobios estrictos, como por ejemplo porfiromonas, donde esta red de hifas formadas, generadas por Candida albicans, por ejemplo, va a mediar un entorno anaeróbico que va a favorecer el desarrollo de bacterias anaeróbicas o anaerobios estrictos, como por ejemplo porfiromonas gingivales. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el rol de Candida albicans en cavidad bucal? ¿Qué efecto tendría un aumento en la colonización de Candida en el surco gingival, por ejemplo, y favorecer el crecimiento de bacterias anaeróbicas proteolíticas? Y por lo tanto, promover de alguna manera el inicio y la progresión de la enfermedad periodontal en individuos susceptibles. En el caso de los virus, que también forman parte de esta biosfera rara, se han reconocido básicamente estos virus que pertenecen, como ya lo vieron, a la familia Herpesviridae, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que pertenece a los gamma herpesvirus, y el citomegalovirus, que está dentro de la familia de los beta herpesvirus, ¿no? Y estos virus, recuerden, hacen latencia en el tejido glandular salival, en los queratinocitos orales, y lo que se ha propuesto o lo que se ha observado es, en función de estudios experimentales, es que cuando las células epiteliales, ¿sí?, que al ser patógenos intracelulares obligados, van a promover una activación en el queratinocito, haciendo que éste libere moléculas proinflamatorias, y ya saben lo que pasa con la respuesta inflamatoria en la cavidad bucal. Cuando hay inflamación,
eso va a promover la colonización bacteriana. ¿Por qué? Porque va a activar macrófagos, los cuales van a secretar enzimas proteolíticas que van a exponer receptores, por un lado. Y por otro lado, también el entorno inflamatorio va a aumentar los niveles de CO2 y va a condicionar un nicho favorable para el crecimiento selectivo de bacterias fundamentalmente anaeróbicos proteolíticos que ya saben, las bacterias en la boca que tienen ese metabolismo anaerobio y que son proteolíticas, las vamos a encontrar en la etiopatogénesis de la enfermedad periodontal y de los procesos perirradiculares. Entonces ahí abundan esas bacterias. Entonces todo factor en la boca que promueve el crecimiento de esas bacterias es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades periodontales y procesos endodónticos o infecciones perirradiculares, ¿sí? O procesos endoperiodontal. Y en el caso de los protozoos, bueno, se reconocen varios tipos de parásitos. Vamos a tener una clase la semana próxima, probablemente si nos da el tiempo, para ver algo de parásitos, que es otro tipo de organismo con fisiología eucarionte. Pertenecen de hecho al dominio Eucaria, ¿sí? Reino protista, es un reino distinto obviamente al reino fungi. Ambos pertenecen, tanto hongos y parásitos pertenecen al dominio Eucaria, pero están agrupados en reinos independientes, ¿no? Los hongos, reino fungi, los protozoos, reino protista. Y hay varios tipos de acuerdo al número de células de parásitos, los unicelulares o protozoos y los pluricelulares o multicelulares. Dentro de ese grupo están los helmintos, están los artrópodos. Los que tienen importancia odontológica son los protozoos, son parásitos unicelulares, ¿sí? Y dentro de estos protozoos se reconocen varios filum, como por ejemplo el filum Sarcomastigofora, que comprende las sarcodinas, que son amebas, y el subfilum Mastigofora, que comprende básicamente parásitos flagelados. Y dentro de la sarcodina, que son amebas, encontramos la Entomoeba gingivalis, ¿sí? Que se ha recuperado de la placa dental, pero sobre todo se ha recuperado, su incidencia, digamos, de recuperación aumenta significativamente en pacientes con enfermedad periodontal y en pacientes con mal estado de higiene bucal. ¿Sí? Y de hecho se ha establecido o se ha encontrado que la incidencia de Entomoeba gingivalis se reduce de un 70 a un 50% en pacientes con buen estado de salud, con buen estado de higiene bucal, ¿sí? Y bueno, y además un dato interesante de Entomoeba gingivalis, que no quiero olvidar manifestarlo, es que al no tener estado quístico, al no formar quistes, su transmisión se da por contacto directo de persona a persona, por ejemplo, a través de intercambio de secreciones salivales, se puede adquirir este parásito, ¿sí? Que lo encontramos en condiciones de salud bucal, pero en bajos niveles, ¿sí? ¿Cuándo va a aumentar la colonización por Entomoeba gingivalis? En condiciones de mala higiene bucal, en condiciones de enfermedad periodontal. Es muy alta la colonización, la presencia de este tipo de protozoo, que es una ameba básicamente. Y después otro protozoo que encontramos en la boca, que tiene importancia odontológica porque se lo ha aislado de la placa dental, y ha mostrado también aumentar su densidad en condiciones patológicas, es el caso del protozoo Trichomonas tenax, que en este caso al pertenecer al subfilum Mastigofora, es un parásito de tipo flagelado, ¿sí? Se mueve por flagelo. Y bueno, antes de pasar, me estoy olvidando, importante, ¿no? ¿Qué rol cumplen estos protozoos en
en la cavidad bucal. Cuando están presentes en altos niveles, obviamente lo que van a desencadenar son respuestas inflamatorias, van a activar los queratinocitos, y ya saben que los queratinocitos, por conocimiento de histología, son prácticamente bombas inflamatorias, ¿sí? Son células con capacidad de secretar un arsenal de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas van a activar la llegada al corion, ¿no es cierto?, subepitelial de células de inmunidad innata, polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos. Esos macrófagos activados liberan enzimas proteolíticas, y ya saben lo que hacen las enzimas proteolíticas, que hacen en definitiva, favorecen la colonización de determinadas poblaciones bacterianas, ¿sí? Bacterias que tienen, por ejemplo, afinidad por el colágeno, como Porphyromonas gingivalis, que es un periodontopatógeno por excelencia, eh, o pueden promover la adherencia de bacterias, por ejemplo, exógenas, bacterias que están ahí dando vueltas en la saliva, en estado planctónico, que no pueden establecerse, no pueden formar biofilm porque no encuentran los receptores. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, ya saben que se exacerba la exhibición de receptores de los tejidos bucales, y eso obviamente permite, facilita el establecimiento de bacterias que pueden ser más o menos patógenas.